Evangelismo en tiempos de tribulación. Estamos estudiando Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 11. Ayer vimos capítulo 10 en la transmisión de ayer, de la noche de anoche. Y ayer vimos lo del misterio de Dios. El tema fue el misterio de Dios. Tratamos de resolver 4 misterios de los que se habla en el capítulo 10. Concluimos que el primer misterio, que tiene que ver con el ángel, pues el ángel es Yeshua, el librito es la Biblia. El mensaje misterioso del ángel muy probablemente tenga que ver con el misterio del antimashiach, del último imperio, y el último misterio, el misterio de Dios, pues tiene que ver con el regreso de las ovejas perdidas de la casa de Israel y la unidad nuevamente de Judá y de Efraín. A esas conclusiones llegamos ayer en el estudio de Apocalipsis 10. En Apocalipsis 11, básicamente aparece el tema de los 2 testigos. De los 2 testigos y el último toque de la 7ª trompeta. Recuerden que en el mensaje del ángel del capítulo 10 dijo que cuando se toque la última trompeta, la 7ª, entonces el misterio de Dios se consumará. O sea, en el toque final, en el toque de la 7ª trompeta, se van a cumplir varios acontecimientos. Uno de ellos marca el final del último imperio. ¿Sí? Ayer veíamos que la palabra misterio aparece 35 veces en la Biblia, y de esas 35, 7 corresponden al libro de Daniel, 7 corresponden a la carta a los Efesios. Entonces el misterio de Daniel tiene que ver principalmente con aquella imagen: cabeza de oro, brazos, pecho de plata, vientre de bronce, las piernas de hierro, y finalmente el último imperio, mezclado hierro con barro. Pero recordemos que todo esto es una sola imagen. O sea, a pesar de que está dividido oro, plata, bronce y todo lo demás, hierro, barro, es una sola imagen. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que todos estos imperios es como si formaran uno solo, o un enemigo común para el pueblo elegido, para el pueblo santo. Esto le da fuerza a la hipótesis de que el último imperio va a ser como una mezcla de todos los demás. Ahora, no literalmente. O sea, no quiere decir que se va a juntar Babilonia con medo-persas, que puede ser que sí. O sea, puede ser que los descendientes de aquellos imperios sí vayan a formar un bloque. Ahorita sabemos que ya hay alianzas así. Hay países que han formado bloques, como la ONU, que es una organización de países, la OTAN, y cuando ha habido guerras se han formado, se han aliado, ¿verdad?, países. En la Segunda Guerra Mundial había 2 grupos y cada grupo tenía su nombre. ¿A quiénes les gusta la historia? ¿Se acuerdan los nombres? No, pero los nombres de los grupos. Teníamos a los aliados. Los aliados era Estados Unidos, era Francia, Inglaterra, y ¿quién era el otro? Que Estados Unidos entró ya como al final. Pero era la URSS, ¿verdad? O sea, era Francia, era Inglaterra y la URSS, la Unión Soviética.
y del lado rival era el eje, le llamaban el eje no sé qué, que era Alemania, era Japón y era Italia. No recuerdo otra palabra, ¿verdad? Pero sería el eje del mal o no sé. Pero ellos eran un grupo y los otros eran los aliados. Y según la historia, porque la historia la escriben los vencedores, según la historia, pues aquellos eran los malos. O sea, Alemania, Japón e Italia eran los malos. Mussolini, Hitler, ¿verdad? Esos eran los malvadazos. Y las potencias del eje. Y acá teníamos a los aliados. Estados Unidos entró de último a la batalla y entró y aventando bombas nucleares, ¿no? En Japón y bueno, de todo eso se derivaron muchas cosas que históricamente cambiaron el mundo. A partir de la Segunda Guerra cambió el mundo totalmente, cambiaron muchísimas cosas que afectaron absolutamente todo el orden, toda la sociedad. Fíjense hasta qué punto, porque justamente, y lo he mencionado antes, a raíz de la Segunda Guerra, que demandó mucha participación de soldados de todas partes, los varones, la mayor parte de varones de muchos países tuvieron que ir a la guerra. Y entonces hubo muchas cosas, muchos empleos que se quedaron sin poder desarrollarse. Y entonces se echó mano de las mujeres. A ese punto de la historia, estamos hablando de 1939, del 39 al 45, que fue la Segunda Guerra Mundial. En ese punto de la historia, las mujeres no tenían una participación en muchas áreas de la vida normal, de los trabajos. Las mujeres en sí eran amas de casa, más que nada. Cuando en el desarrollo de esos años de la Segunda Guerra Mundial, las mujeres tuvieron que hacerse cargo de muchos trabajos que obviamente eran de los hombres, pero como no había hombres, las mujeres entraron pues ahora sí que al quite, ¿no? Y así empieza a haber mujeres policías, mujeres de todo. O sea, las mujeres entraron a hacer de todo. ¿Qué es lo que ocurre? Que una vez que termina la Segunda Guerra Mundial en el 45, y entre que el regreso de las tropas y que ya todo vuelve a la normalidad, pues ¿qué les gusta? Un año más, 2 años más, quizás por ahí del 47, pues es como que ya, ¿saben qué, mujeres? Pues gracias por su participación, gracias por su ayuda, ya regresaron los hombres de la guerra, mujeres pueden volver a sus tareas de siempre, ¿no? A sus casas. ¿Qué pasó? Muchas mujeres les gustó estar fuera de casa, les gustó trabajar, les gustó hacer el trabajo de los hombres, y entonces desde ahí empezó una lucha por parte de las mujeres porque se les dieran esos derechos, se les diera el mismo derecho que a los hombres de desarrollar esos trabajos. Y se entiende, ¿verdad? Que las mujeres dijeran, pues, o sea, nada más porque nos necesitaban y ahora ya no nos necesitan y ya no nos quieren dar, y no, pues queremos seguir trabajando, queremos esto, queremos aquello. Ahí empezó una lucha primero un poco silenciosa, un poco tranquila, pero que más tarde se convertiría en un movimiento mundial conocido como feminismo. Comienza más tarde la lucha feminista, la famosa liberación femenina. Ahí agarró mucha fuerza. Ya a finales de los 50, principios de los 60, ahí sí ya tomó mucha fuerza y empiezan a ganar ciertas batallas. Por eso les digo que la Segunda Guerra Mundial
tuvo una afectación tremenda en todo el mundo, socialmente, culturalmente, en lo religioso, en lo económico, en todos los ámbitos. La Segunda Guerra cambió el rumbo definitivamente del mundo como se conocía a como es hoy en día. O sea, todo empezó con la Segunda Guerra Mundial. Ahora, todo eso, mis hermanos, para aquellos que les gusta el tema de la teoría de la conspiración, ¿cuántos acá saben de la teoría de conspiración? ¿Saben qué es eso? La teoría de la conspiración básicamente se refiere a que todo lo que ocurre en el mundo está planeado. O sea, todo lo que ocurre, todo lo que pasa es bajo un plan. Y es un plan hecho por un grupo de personas que se conocen como la élite, los que gobiernan el mundo, los que quitan y ponen presidentes, los que por muchos siglos han estado al frente del mundo y dirigen, hacen y deshacen. La teoría de la conspiración, eso es lo que dice, es lo que enseña. ¿Es realidad o no? No sabemos, por eso es una teoría. Pero hay muchas cosas o muchas bases que nos hacen pensar que es posible. Porque los gobiernos de los países o gobiernos regionales sí hacen o sí llevan a cabo muchas cosas para tener, digamos, al pueblo bajo control. Les doy un ejemplo muy sencillo y muy de ahorita, de estos días. ¿Cuántos saben que se escapó un tigre? Y que ese tigre se ha vuelto el terror de Reynosa, ¿no? Y nadie anda a gusto. Ahorita hasta estamos más encerrados, no vaya a andar por aquí el tigre. Entonces esa es la noticia que ha generado una situación en todo Reynosa en los últimos días. No es cierto. O sea, no es verdad, no hay ningún tigre, no es un invento, es la famosa caja china, así le llaman. Cortina de humo. Una cortina de humo, sí. Así le llaman, políticamente es una caja china. O sea, tú como gobierno quieres llamar la atención hacia otro lado porque no quieres que la gente se clave en algo que no te conviene, como una explosión que hubo, ¿verdad? Porque qué casualidad, la explosión y se escapa el tigre. Y entonces todo el mundo se olvida de la explosión y todo el mundo habla del tigre y ya se les olvidó la explosión. Eso es algo muy, que hacen mucho, lo ponen mucho en práctica los gobiernos en todos los niveles, a nivel mundial, a nivel de los países, a nivel regionales. Es una práctica muy común. De eso le da fuerza al tema de la teoría de la conspiración. La teoría de la conspiración dice que la Segunda Guerra fue provocada, igual que la primera. La teoría de la conspiración nos dice que el asunto es así. Y esto lo han dicho personas importantes en nuestro mundo y en nuestros días. Y personas que forman parte de esa élite mundial. O sea, hablo de personas que están ahí en la cúspide, ¿no?, de los más ricos del mundo. Y lo han dicho abiertamente. Han dicho que el gran problema del mundo es la sobrepoblación. Y que entonces lo que vendría bien pues sería deshacernos de algunos cuantos, ¿no?, para que haya más recursos. Ese es el pensar, ¿verdad? Ese es el pensar, porque la lógica de ellos es, a ver, tenemos una crisis porque hay mucha gente y pocos recursos. ¿Cómo lo solucionamos? O sea, ellos no piensan en generar más recursos. Lo que piensan es, vamos a eliminar gente
para tener más recursos o que los recursos sean suficientes. Pero los recursos nunca son suficientes porque siempre obviamente los acaparan unos cuantos, ¿no? Entonces, en la teoría de la conspiración nos dice que tanto la Primera Guerra como la Segunda fueron provocadas. ¿Para qué? Simplemente para deshacerse de personas y que hubiera más recursos. Entonces hay un tema que se da que es la famosa crisis del 29, algo que también dicen fue provocado. Una crisis económica en 1929 que llevó al mundo a una situación desesperante, donde ya no había recursos, donde ya no rendía, donde todos están, las empresas grandes, todo el mundo en bancarrota, en un callejón sin salida, y donde la única solución fue la guerra. Y si ustedes recuerdan el tema de la Segunda Guerra Mundial, lo que detonó la guerra fue un pretexto. Fue más que nada un pretexto. O sea, estaban buscando un pretexto para que hubiera una guerra. Y ya de ahí se empiezan a involucrar países y todo termina en una guerra mundial. Hay muchos muertos, lo que ya dijimos. Las mujeres son protagonistas en el tema de los empleos. Luego viene la liberación femenina. O sea, todo parece parte de un script, ¿no? De alguien que escribió esto va a ser así, va a ser así, va a pasar así. Y de ahí se ha derivado toda esta situación hasta nuestros días. Ahora, ¿por qué les digo todo esto? Bueno, como parte de la antesala, cuando lleguemos al capítulo 12 de Apocalipsis, que ahí vamos a hablar de la mujer, el dragón, luego de las bestias, y tiene mucho que ver con esto. ¿Por qué? Porque acá en Apocalipsis 11 se nos habla de dos testigos, que tenemos que verlo desde un punto de vista también, un sentido figurado, de lo simbólico, de lo que pueden representar estos dos testigos. Así como resolvimos, digamos, los misterios del capítulo 10, pues tenemos que resolver también el misterio del capítulo 11, porque los dos testigos pues también son un misterio, ¿sí? Pero antes quería yo ponerlos en contexto de la situación que nosotros vivimos y desde dónde viene, desde dónde comienza toda esta situación. O sea, no es de ahorita. Nosotros estamos viviendo ahorita una situación que viene desde la crisis del 29, pasando por la Segunda Guerra Mundial y por una serie de movimientos políticos, sociales, ideológicos que han surgido a través de todos estos años y que ahorita tienen al mundo en una situación caótica, porque esa es la verdad. Una de las cuestiones que se originan también, hablando de ideologías, que se originan a partir de la Segunda Guerra Mundial, tiene que ver con la ideología política. Ustedes saben que políticamente hablando existen dos posturas, básicamente, desde la política, izquierda y derecha, y no hay más. Izquierda y derecha. En los años anteriores a la Segunda Guerra Mundial, solamente había, o la mayoría en el mundo, políticamente hablando, el mundo era ¿qué, hermanos? El mundo era de derecha. El mundo era de derecha, o sea, básicamente todo el mundo era capitalista, era políticamente de derecha, republicanos, pues, ¿no? Todo el mundo, la mayor parte. Había un país solamente con ideología de izquierda, socialista o comunista, como se le quiera llamar, que era la Unión Soviética. Era la Unión, ¿verdad? O sea, eran muchas repúblicas unidas. Después se convirtió en Rusia, pero en ese momento era la URSS. Pero vea cómo el impacto de la Segunda Guerra hizo un cambio en el mundo. Porque cuando se iba a decidir ya la victoria de la Segunda Guerra,
Alemania era el enemigo a vencer. Cuando Alemania empieza a caer, Alemania recibe los ataques finales tanto del este como del oeste. Entonces viene marchando desde el oeste el enemigo fuerte, que era Estados Unidos, y desde el este viene la Unión Soviética, los dos marchando hacia Alemania. Ese evento histórico se conoce como la carrera hacia Berlín, porque era como que estaban jugando una carrera a ver quién llegaba primero, o Estados Unidos o la Unión Soviética. Entonces ellos van marchando hacia Berlín, un enemigo ya vencido, ya derrotado, pero ellos quieren repartirse los despojos, ¿no? Y tomar el control del mundo conocido en aquel tiempo. El tema es que los dos llegaron a Berlín prácticamente a la misma vez. Entonces, ¿qué hicieron? Se dividieron. Llegaron a un acuerdo y Estados Unidos dijo, bueno, mira, no vamos a pelear porque nosotros somos aliados, ya ganamos la guerra, vamos a repartirnos. Entonces yo me quedo con la mitad de Berlín y la mitad de Alemania, tú te quedas con la otra mitad de Berlín y de Alemania. El tema es que no solamente se quedaron con Berlín y Alemania, sino que el mundo se dividió. En ese momento el mundo se partió en dos y el mundo quedó dividido hacia el oeste por países de conservadores o países de derecha, políticamente hablando, republicanos, pero de allí, desde Berlín del Este hacia Europa del Este, todos los países quedaron básicamente bajo el dominio de la Unión Soviética y la ideología comunista. Entonces ahí el mundo se partió en dos, a partir de allí. Por eso es tan importante todo ese tema. Hasta el término de la guerra, así quedó dividido el mundo. Pero ¿qué pasó? Hay una fecha clave en la historia contemporánea donde el muro de Berlín cayó. Cayó el muro de Berlín y entonces la ideología de un lado empezó a haber una lucha más encarnizada entre estas dos ideologías a partir de esa fecha, que si mal no recuerdo fue que en el 89, cuando cayó el muro de Berlín, por ahí. Se empieza a ver una lucha entre estas dos ideologías políticas, y desde ahí hasta el 2024, ¿quién creen que va ganando? El socialismo va ganando. Lo que antes estaba nada más de aquel lado del mundo, se vino avanzando, ganando adeptos, ganando terreno, y cada vez más países con ideología socialista, con ideología de izquierda, a tal punto que hoy el continente americano tiene más países con ideología de izquierda que con ideología de derecha. Lo que era el fuerte de Estados Unidos representaba, siempre se ha ufanado de representar a toda América, y ahora resulta, bueno, de hecho el gobierno actual que tiene los Estados Unidos es una ideología de izquierda, no es de derecha, es de izquierda. El que ahorita está peleando es de derecha, pero eso ya es una batalla que se volvió muy fuerte y empezó a ganar la ideología de izquierda. Entonces, esto guárdenlo ahí en su mente para cuando lleguemos al tema de las bestias, porque tenemos que ver temas de ideologías. Esto tiene que ver con ideologías, esto tiene que ver con características de personas o de imperios, ¿sí? Entonces los dos testigos, volviendo al capítulo 11, los dos testigos de los que se habla en Apocalipsis 11, veamos ahí que dice, habla del templo del Eterno, que le dice, levántate, mide el templo, el altar y la gente que está adorando allí. El patio fuera del templo, déjalo fuera, no lo midas, porque ha sido dado a los Goyim. Ellos pisotearán la ciudad santa por 42 meses. Y luego ya aparece el tema, dice, y daré a mis dos testigos
que expliquen mi Torá con poder profético por 1260 días vestidos de silicio. Estos son los dos olivos, estos son los dos menorot, dice esta versión, que están delante del Adón de la tierra. Ahora, el tema de los dos testigos, siempre polémico, siempre controversial, tenemos que verlo desde la perspectiva simbólica. Más que tratar de resolver quiénes son los dos testigos como personas, se trata de ver las características que tienen estos dos testigos. Pero bueno, en lo que se ha estudiado del tema, ¿qué es lo que ustedes saben? Si yo les pregunto quiénes son los dos testigos, ¿ustedes qué dicen? Los dos pueblos, las dos casas. ¿Qué? Mana Mari dice las dos casas, o sea, la casa de Efraín y la casa de Judá. Elías y Moisés. Elías y Moisés. ¿Cuál es otra, digamos, otra interpretación? ¿Quiénes son los dos testigos? Otros candidatos, otros dicen que Enoc, otros dicen que Enoc y Juan, no el bautista, sino Juan el discípulo, porque dicen que Enoc no murió y que a Juan Yeshua le dijo que no iba a morir. Entonces hay varias teorías ahí, pero ¿cuál es la más fuerte? Moisés y Elías. Moisés y Elías. O sea, la teoría o la idea de quiénes son los dos testigos y de que son Moisés y Elías, esa es la más fuerte, la que la mayoría de los creyentes cree y piensa, que los dos testigos son Moisés y Elías. ¿Por qué? ¿Por qué es la que tiene más fuerza? Por las características. Por las características que dice el texto que tienen los dos testigos. Porque van a tener el poder de cerrar el cielo para que no llueva, o de hacer que caiga fuego del cielo. Entonces las características que tienen ellos son lo que llevan a pensar a la mayoría de los teólogos y decir son Moisés y Elías. Si vamos más allá, un poquito más allá, hablando de las características de Moisés y Elías, ¿qué vemos en común entre Moisés y Elías? ¿Qué cosas tienen en común Moisés y Elías? ¿Profetas? Que ambos eran profetas. Moisés es el primer profeta, decíamos, para el pueblo de Israel. ¿Sí? Porque obviamente los patriarcas fueron profetas, en el sentido de que les fue dada revelación y profetizaron. Pero profetas para Israel, Moisés es el primer profeta para Israel. Entonces tienen eso en común. Elías también fue un profeta. De hecho, de todos los profetas, el más, se diría como que el más popular es Elías. Digo, tenemos profetas de toda talla, ¿no? Pero estarán de acuerdo que Elías es como que el más popular, como que el que todo el mundo conoce, como que si te preguntan, oye, a ver, hazme una lista de los profetas, seguro que el 90% pone a Elías primero y ya después los demás, ¿verdad? Pero siempre Elías. Es muy popular. Ahora, fíjense las características, unas características muy importantes de Moisés y Elías. Elías es conocido o se destaca por su celo. ¿Sí o no? Sí. La característica principal del profeta Elías es el celo. El celo que lo lleva en cierta manera a ser, pues yo diría, agresivo, violento incluso, porque oiga, degollar a 850 personas
En un día, no cualquiera. Y Elías lo hizo sin reparo, ¿verdad? Sin que le temblara la mano. Él tenía esas características. Hace rato decíamos, los de corazón de pollo no podían hacer eso. Elías no tenía corazón de pollo, para nada. ¿Qué tal Moisés? ¿Qué tal Moisés? Porque ahí sí son diferentes. Elías lo caracteriza su celo, su coraje. Él decía, ¿verdad? Yo he sentido un vivo celo por el Eterno y yo soy el único profeta que queda. Y Elías tenía una fuerza para enfrentarse al sistema enemigo. O sea, él lo caracteriza esa fuerza de ir contra el sistema, de ir contra un rey que era terrible, sobre todo contra una reina que era la Jezabel. Y Elías tenía esa fuerza para ir en contra de ese sistema. Por otro lado, Moisés lo caracteriza ser un profeta libertador, porque Moisés es un libertador. La tarea de Moisés tiene más que ver con liberar a Israel de Egipto y llevarlo a la tierra prometida. Esa es la tarea de Moisés. La tarea de Elías fue resistir y luchar contra un sistema totalmente adverso a la voluntad de Dios. Y hacerlo, digamos, en un tiempo abiertamente, pero también hacerlo desde las sombras. Y eso fue lo que caracterizó a Elías. Entonces vean ustedes esto, porque acá tenemos a los dos testigos en los tiempos finales, en donde estos tiempos finales se requieren ambas cosas. En los tiempos finales se requiere un libertador, se requiere una figura libertadora, se requiere alguien que esté guiando, que esté cuidando a los hijos del reino y llevándolos a salvo. Pero a la misma vez se requiere de alguien que se esté enfrentando al enemigo, que esté enfrentando al sistema. Entonces fíjense otra vez, volviendo un poquito a lo de la Segunda Guerra Mundial. Uno de los eventos que caracterizó la Segunda Guerra Mundial fue el Holocausto, la persecución y el asesinato del pueblo judío. Murieron 6 millones de judíos, se dice, nada más durante ese tiempo de la Segunda Guerra. 6 millones. Ahora, cuando tratamos de ver entre líneas en ese lapso de la historia, hay películas que se han hecho sobre eso, hay libros que se han escrito sobre lo que pasó en ese lapso de tiempo con los judíos. Está el diario de Ana Frank, que es un clásico. Están películas como La lista de Schindler. Hay películas como El pianista, muy buenas. También, o sea, ajá. Entonces, fíjense, casi todas estas películas que mencionamos se enfocan más en la tarea que hicieron algunos para proteger, para salvaguardar al pueblo judío. Hubo muchos héroes en esa época, muchos héroes que ayudaron, y no solamente judíos, o sea, hubo gente de otras nacionalidades que apoyó, protegió, escondió al pueblo judío. Pero también hubo grupos que pelearon. También hubo grupos que lucharon. Hay una película muy fuerte, pero que toca ese tema,
Esta quizás no sea tan popular, es así, quizás muchos aquí no la han visto. Se llama Bastardos sin Gloria. ¿Alguien la ha visto? Bastardos sin Gloria. También aborda el tema de la Segunda Guerra, pero esta aborda el tema de un grupo que eran más como un tipo comando, como gente especializada en la guerra, cuya tarea era golpear al enemigo, causarle daño al enemigo, en este caso a los alemanes y a Hitler en particular. Y era comandos de diferentes partes, pero ahí también había judíos, que obviamente querían venganza y están luchando contra el régimen de Hitler. Entonces, esto ocurre durante la Segunda Guerra Mundial. Si nosotros vamos a la época de Elías, bajo el régimen de Jezabel, porque hay que decirlo, Acab era un títere, Jezabel era la que mandaba. Entonces, bajo el régimen de Jezabel se dio una tremenda persecución en contra de los profetas del Eterno, al grado que Elías pensó que nada más él quedaba vivo. Pero dentro de Israel y de todo lo que estaba pasando, había gente protegiendo profetas, escondiéndolos, alimentándolos para que no fueran a ser asesinados por Jezabel. Entonces vean el cuadro, porque es muy similar lo que pasó en los días de Elías, lo que pasó durante la Segunda Guerra Mundial y lo que va a pasar en nuestros días. Va a ser muy, muy similar. Entonces, en aquel tiempo se requirieron personas así. Hubo personas dispuestas a proteger, dispuestas a sacrificarse por salvaguardar a los miembros del reino de Dios. Entonces, ¿qué se requiere en un tiempo de crisis así tan fuerte? Se requiere un Elías, pero se requiere un Moisés. Entonces, mi punto es que estos dos testigos que aparecen acá, yo no sé si literalmente son Moisés y Elías, pero representativamente hablando, necesitamos personas así. En otras palabras, necesitamos personas con el espíritu de Moisés y personas con el espíritu de Elías. Personas con las características de Moisés y personas con las características de Elías. Y lo que decía nuestra hermana Mari sobre que los dos testigos son las dos casas, eso queda claro en el texto. O sea, se dice que son Moisés y Elías por las características, pero el texto nos dice que los dos testigos son los dos olivos y las dos lámparas que están de pie delante del Eterno. Esta figura la tenemos en el libro del profeta Zacarías. Y en el libro del profeta Zacarías no queda ninguna duda de que los dos olivos y que los dos candelabros son Judá y son Israel. O sea, las dos casas. No queda ninguna duda. Entonces, por eso vuelvo al dicho de que la Escritura interpreta la Escritura. O sea, a mí no me queda ninguna duda de que los dos testigos, literalmente bajo la interpretación bíblica, la misma Biblia nos dice, esos dos testigos son las dos casas. Uno es Judá y el otro es Efraín. Son las dos casas. Pero son las dos casas utilizando las características de Elías y de Moisés. Quiere decir que en los últimos tiempos y bajo el dominio del anti-Mashiach, bajo el dominio del anticristo, en un mundo en tribulación, en gran persecución, las dos casas van a resurgir con muchísima fuerza, pero cada una de ellas va a desarrollar una función. Una va a realizar la función de Moisés, es decir, una de las casas va a ser la tarea libertadora, y la otra va a ser la función de Elías, de enfrentarse al sistema, de luchar contra el sistema, de resistir.
Esa va a ser la función de cada una de estas casas, de los dos testigos. ¿Derriba eso la teoría de que va a haber dos testigos literales? No lo sé. No lo sé. A estas alturas no creo que sea tan trascendental que tenga que haber dos testigos literalmente hablando. Se habla de dos personas encabezando un movimiento mundial. No creo que sea tan trascendental. Pero lo que sí creo que es trascendental es que estos dos movimientos mundiales pues lo van a llevar a cabo las dos casas. Así como hay una ideología muy fuerte en el mundo, una ideología política muy fuerte ganando terreno, así como hay en el mundo una ideología muy fuerte que tiene que ver con el tema de la moralidad, así como hay en el mundo también una ideología muy fuerte que tiene que ver con el tema de la economía, y así como hay también una figura muy fuerte que tiene que ver con otros temas, así también tiene que cobrar fuerza a nivel mundial la ideología de la palabra de Dios, encabezada por dos movimientos, Casa de Judá y Casa de Israel. Un libertador y un proclamador o un luchador, alguien que esté presentando batalla. Entonces, para mí, los dos testigos son eso, ¿verdad? Son las dos casas luchando, cada una a su manera, una con el espíritu de Moisés, otra con el espíritu de Elías. Y en ese entendido, ustedes, ¿a quién le adjudicarían las características de Moisés y a quién le adjudicarían las características de Elías? Judá, Elías. Judá, Elías, dice nuestra hermana Mari. Y Efraín, Moisés. O al revés. Al revés. Si lo vemos, si lo empezamos así a pensar, analizar, de pronto nos puede pasar como el maestro aquel que les platico, ¿no? De que no, pues sobre si el hombre es tricótomo o es dicótomo. Que decía el maestro, pues cuando estudio la teoría de la dicotomía, soy dicótomo, pero cuando estudio la teoría de la tricotomía, soy tricótomo. O sea, las dos me llenan el ojo, ¿no? También podría ser, si lo analizamos desde la perspectiva, Judá muy bien podría ser, ¿verdad? Moisés, y Efraín, Elías. Pero si lo pienso al revés, digo, no, pues que no, Efraín más bien sería Elías y Judá sería Moisés, o no, mejor al revés. ¿Me explico? O sea, sí les puede quedar a ambos, pero yendo a la escritura, yendo ahora sí que a la ley, a como deben de ser las cosas, ¿no? ¿Quién tiene que ser cuál? O sea, ¿quién tiene que ser? No como lo pensemos, ¿no? Sino quién tiene que ser. Y en este caso tiene que ser Judá, tiene que ser Moisés, ¿verdad? O sea, Judá tiene que ser Moisés. Judá tiene que ser como el libertador, tiene que ser como el redentor, de acuerdo a la Torá. Tiene como el símbolo de la ley. Aunque las características apunten a lo contrario, ¿no? Y Efraín tiene que ser Elías, el que se enfrenta, el que lucha. Es como, además recordemos que Elías También como que contra la idolatría y todo lo que se tiene que hacer.
Y Elías profetizó ¿dónde? Para casa de Israel. Para casa de Israel. Entonces, viéndolo así, estrictamente tendríamos que decir, pues las características de Moisés tendrían que ser más para Judá. Si vemos la parábola del hijo pródigo, la parábola del hijo pródigo retrata el tema de las dos casas. Efraín es el que se va, ¿verdad? Efraín es el pródigo, pero regresa a casa. Judá es el que se queda en casa. Judá nunca se fue, siempre se quedó en casa. El desenlace de la parábola, hermanos, si ustedes se fijan, la parábola esta del hijo pródigo no tiene una conclusión. Diríamos que se quedó ahí, el Señor la dejó a medias, y seguro que lo hizo a propósito. Se quedó a medias. Porque ¿cómo termina la parábola? Que llega y le hace fiesta y ya. Y el hijo mayor Ahí ya no se sabe. está enojado. Y el papá va con el hijo mayor: hijo, vente a disfrutar de la fiesta. Mira, tu hermano regresó. No. Yo siempre me quedé contigo. Yo no te di la espalda como ese tu hijo que se largó, malgastó todo. Y mira, ahora regresa y todavía le haces fiesta. A mí ni un cabrito me das y para yo celebrar con mis amigos. Hombre, todo el resentimiento ahí es guardado, ¿no? Nada me has dado y yo siempre he estado contigo. ¿Y qué le dice el papá? Hijo, todo es tuyo. Si no has querido, no has comido un cabrito porque no quieres. Si no has hecho fiesta con tus amigos, pues todo lo mío es tuyo. Efectivamente, tú siempre has estado conmigo, pero, o sea, todo lo mío es tuyo. Pero ahorita era necesario hacer esto y necesario celebrar, porque tu hermano, porque él está diciendo, ¿verdad? Tu hijo. El día tu hijo, él dice, porque mire, porque tu hermano ha regresado, lo hemos recuperado. Pero luego se termina la parábola, el asunto no se resuelve. Entonces necesitamos ir a otros textos de las escrituras para resolver el tema. El Rav Shaul es el que nos da unos indicativos en la carta a los romanos que complementan la parábola y que dice que Judá va a ser provocado a celos, pero esos celos van a despertar algo en Judá, algo que va a desencadenar en una salvación multitudinaria para todo Israel. Pero fíjense que el Rav Shaul nos da un indicativo de que es Judá, o es la casa de Judá, la que va, digamos, a causar ese movimiento. No, Efraín causa celos en Judá, pero movido por los celos, Judá se vuelve en ese libertador, en ese caudillo que tiene que ser para ayudar a traer a Efraín de regreso a casa. Es lo que va a pasar en los últimos tiempos. Entonces nosotros lo que tenemos aquí son estos dos testigos, las dos casas, haciendo cada uno lo que corresponde, usando las características de estos dos grandes profetas, y de esa manera pues cumplir con la voluntad del Eterno. Eso es lo que tenemos acá. ¿Algún comentario? Ya estamos sobre el tiempo. Bueno, y al final del capítulo se toca el último shofar y se va a cumplir con el toque de la séptima trompeta. Se cumple todo lo que ya había anunciado el ángel. Se resuelve el misterio. Sí, hermano. Lo que decía los siervos, ¿no? Dice de los dos testigos, de Apocalipsis 11, del 4 al 6 dan como referencias de que tiene poder. Dice, tiene poder para cerrar el cielo que tiene nueva, eso es lo que hizo Elías. Elías. Tiene poder para convertirlo en agua, sangre, como se dice.
imagino que esa carne ahí por características. Sí. Sí, sí, son muy pues nada más ellos hicieron eso, ¿verdad? Entonces por eso se les compara con ellos. Están las plagas también, asestar a la tierra con toda clase de plagas cuando ellos quieran. Cuando ellos terminen de dar testimonio, la bestia que sube del abismo peleará contra ellos, se sobrepondrá y los matará. Atención con esa parte. Y los matará. Pues más adelante vamos a hablar más de eso, porque ya cuando hablemos de las bestias, que son 2, ya en el capítulo 13, ahí vamos a hablar más del tema de las bestias. Pero antes de las bestias está la mujer y el dragón. Ese tema, si Dios quiere, lo vemos el miércoles, y las bestias lo vemos el próximo Shabbat. Bueno, entonces hasta ahí le dejamos. ¿Mande? El pastel. Yo no dije. Bueno, nos vamos, hermanos, bendiciones. En un ratito continuamos con la siguiente clase. Gracias, Iván. Sí, mándanos el archivo, por favor.